Hola, ¿qué tal? Bueno, en este video voy a abordar el tema del estrés cotidiano, laboral o en cualquier otro ámbito que se desarrolle, combinado o como efecto de los complejos desarrollados durante la época de la infancia, la adolescencia, los llamados esquemas disfuncionales por la teoría de esquemas, que no distan mucho de otras maneras de llamarlos, de conceptualizar, digamos, maneras de agrupar los distintos complejos o síntomas que cargamos distintas personas de épocas de la infancia, ¿verdad? De épocas donde el sistema nervioso estaba en desarrollo, donde los vínculos primordiales que estructuran los vínculos posteriores también estaban en desarrollo, ¿verdad? Este tema es abordado de muy diferentes maneras por distintos ámbitos de la psicología. Lo que voy a hacer ahora es combinar en una lectura, que intentaré que sea lo más resumida posible, una lectura de anclaje cognitivo-conductual con otra de anclaje psicoanalítico, o mejor dicho, voy a recurrir a conceptos psicoanalíticos para reforzar cuestiones que vienen a la luz desde un abordaje cognitivo-conductual, porque soy un firme entendido de que ambas escuelas están ahí para complementarse y traer más luz sobre los fenómenos psicológicos que son el objeto de estudio de la psicología en general, que como dos trincheras de guerra que no paran de explicar por qué el otro está equivocado y que hacen de la psicología un territorio cada vez más áspero, más tedioso y más mediocre también, porque se pierde el hilo, el objetivo, que es tener más herramientas, más recursos para explicar la realidad, y además siendo que esa realidad, que siempre es compleja, porque la psicología estudia la realidad humana, que siempre es compleja, va a poder ser más explicada, va a caer más luz sobre ella para poder ser bien comprendida cuando esas herramientas de comprensión vienen de la combinación de ópticas distintas que se manejan con un lenguaje distinto y aún así resultan combinables, lo cual habla de que el fenómeno real que se experimenta está siendo bien representado por los dos lenguajes, con sus matices, con sus temas que unos le logran profundizar mejor, logran explicar mejor, y con los que otros quedan más cortos. En fin, voy al grano. El problema del estrés y de los complejos infantiles, como dije. Una persona que tiene traumas de la infancia tiene desde la teoría de esquemas, por ejemplo, lo que se dice un niño interno acomplejado, con esquemas disfuncionales, un niño enojado, un niño herido, un niño resentido, con miedo a no ser comprendido, a no ser validado, un niño juzgado, un niño ignorado. Ese complejo, o cada uno de esos complejos, se van a activar más que nada en situaciones de estrés, o que en esos momentos en donde la persona, por el motivo que sea, está con un nivel de activación interno mayor, un nivel de activación que implica activación del sistema nervioso simpático, básicamente. Y este nivel de activación que trae una mayor posibilidad de afrontar tareas, un mayor, quizás hasta deseo de resolver problemas con cierta velocidad, es decir, que tiene sus lados positivos el estrés en determinado nivel, pues en esas personas que tienen un niño herido que carga muchos complejos, o complejos, o algún complejo pero muy intenso, va a ser difícil de sobrellevar el estrés cotidiano, ¿verdad? Entonces,
ese estrés que tiene una parte positiva, de una capacidad de estar más activado para resolver problemas, al mismo tiempo tiene una parte negativa grande que es la activación de complejos. ¿Por qué los complejos se van a activar más con el estrés? O mejor dicho, ¿por qué cuando hay una mayor activación del sistema interno nervioso va a haber una mayor activación asimismo de los complejos? Y acá voy a recurrir a un concepto psicoanalítico, que es que los otros singulares que van a estar ahí rodeando a la persona, compañeros de trabajo, por ejemplo, van a ser sentidos por el otro, todos los otros van a ser sentidos por el individuo acomplejado como potenciales activadores, potenciales ofensivos potenciales otros que pueden generar daño, que pueden generar ataque, que pueden generar ninguneo, que pueden generar privación emocional, que pueden generar aumentar el sentimiento de no comprensión. Es decir, son potenciales ofensas de las que hay que tener cuidado. Es decir, que con la mayor activación va a haber una mayor activación del sistema interno de cuidado también, y con ello de los complejos asociados al otro, a los otros. Ahora bien, el psicoanálisis que dice, el otro no son solo los otros, también es el mismo lenguaje. El lenguaje es un otro, porque nosotros estamos en la vida arrojados, y estamos arrojados a la vida en la lectura existencialista, si se quiere, dicha de esa forma, incluso con un lenguaje que habla por nosotros, y que cuando estamos, digamos, en estas situaciones más de estrés, nos cuesta más encontrar las palabras que en las situaciones de paz, de ausencia de estrés. Nos enojamos con las palabras, nos sentimos que las palabras no nos representan. Las palabras, el campo del otro, justamente pasa a ser a sí mismo un activador de todos estos complejos. Pasa a ser así como los otros, las personas, cuando está la persona con un niño herido interior a la defensiva, vamos a decir, también está la defensiva frente al lenguaje. El lenguaje mismo es un otro que genera todas estas cosas también, todas estas cosas violentas sobre la persona. Por eso se le hace tan difícil a uno en esos momentos sentirse que se ha expresado correctamente. Cuando no hay estrés, bendita sea, se necesitan menos palabras, la persona se lleva mejor con el lenguaje, diciendo poca cosa siente que se ha expresado y no entra tanto en esos, depende de las características, pero bueno, yo que soy muy filosófico también, en esos momentos de estrés entro en estos dilemas existenciales, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué quiero decir cuando digo tal cosa? Lo podría haber dicho de tal otra forma, la forma que lo dije puede entenderse de tal otra forma. Esta insatisfacción eterna que produce el lenguaje en estos momentos de estrés, que es quizás algo que el psicoanálisis no le hace un poco la vista gorda, que cuando hay un sentimiento de paz, este problema con el lenguaje no aparece en la persona que va al consultorio, que está viviendo una situación de estrés, por lo general, ¿no? Lo dice la psicología cognitivo-conductual más que el psicoanálisis. La gente va al consultorio básicamente por ansiedad, por depresión. La psicología cognitivo-conductual, que es más clasificadora, ¿no? De forma muy clara lo dice. Entonces, bueno, cuando hay ansiedad, así como cuando hay depresión, pero sobre todo cuando hay ansiedad, es decir, que hay dosis de estrés, aparece este problema con el lenguaje, ¿verdad? La persona en estado de paz sabe que el lenguaje y la idea no son la misma cosa y no se generan complicaciones por eso. Dice como puede decir las cosas, sin pretender estar resolviendo el problema con palabras de forma perfecta, y no hay mayor problema con eso. ¿Cuál es el problema de los momentos de poco estrés, es decir, de paz? Pues que hay menor ansiedad constructiva, básicamente. Hay menor ansiedad operativa, podemos decir, que es demandada por el mundo. El mundo nos demanda, el mundo laboral, pero incluso el mundo de los proyectos personales, nos demanda una
cierta velocidad que el estado de paz, de menor estrés, no busca ese ritmo. Las cosas se hacen quizás mejor, pero más lento, y sobre todo en los ámbitos laborales, donde hay gente ansiosa, demandando, se hace más difícil. Lo que pasa es que, claro, ahí está el problema. Cuando hay personas con un niño interno más sano que otras, la persona con el niño interno menos dañado, más sano, demanda en un estado de estrés constructivo, de ansiedad constructiva, y propone un estado general de ansiedad, de un estrés limitado, positivo, sano, que algunas personas no lo pueden soportar porque esa situación de estrés sano les genera una escalada de estrés o les activa justamente los complejos de los que estamos hablando. Quienes tienen esos complejos más tranquilos, ese niño más bien resguardado ahí adentro, que ha sido validado, que ha sido escuchado, que ha sido respetado, que ha tenido conflictos evidentemente, que no ha tenido todo lo que quiso, obviamente, pero que de alguna forma ha sido bien tratado. No se despierta algo que filosóficamente podemos decir esa reivindicación existencial que se le despierta a la persona con el niño interno herido. Bien. Los niños dañados precisan una mayor desactivación y por tanto tienen menor tolerancia al estrés, porque el estrés excitatorio produce una escalada en ellos, ¿verdad? Antes de terminar, voy a ir al problema del factor genético, que probablemente si este video lo esté viendo alguien con formación y que se haga buenas preguntas al respecto de este problema, dirá, y bueno, pero todo es producto de ese niño herido, ¿no? La ansiedad no es genética, muchas veces el problema de los complejos no es genético también. Una persona genéticamente está más posibilitada a desarrollar complejos que otras. Todo es debido a la infancia, a la mala crianza. Bueno, tiene razón en un punto importante esa persona. Los estudios en general que buscan esta utopía de discernir qué es lo genético y qué es lo ambiental, digamos, dan un 50-50 como resultado. Yo interpreto este 50-50 como que la pregunta en sí misma está mal planteada. Es raro que las cosas den 50-50, es demasiada casualidad. ¿Qué quiere decir que da 50-50? Quiere decir que lo genético y lo ambiental son inseparables entre sí, porque en un fenómeno psicológico, como puede ser una persona activada que presenta un niño interior malherido, el factor genético y el ambiental se expresan juntos, son una abstracción de causa. Y si nos ponemos más filosóficos aún, podemos entender que lo genético en sí mismo 100% no existe, porque lo genético es condicionado por lo ambiental. Las experiencias que han tenido personas en su vida condicionan los genes, y cuanto más intensas y traumáticas han sido esas experiencias, más condicionan los genes. Y esto para muchos puede ser una teoría infundada, indemostrada, pero lo cierto es que está incluso en la obra de Darwin, está esto para los animales, ¿verdad? Sobre todo los que han traído a Darwin al mundo de la antropología, de cómo se expresa, cómo el ser humano expresa sus experiencias en sus genes, porque los animales expresan sus experiencias en sus genes y por eso cambian, por eso los genes mutan, porque hay experiencias que resultan más exitosas que otras. Pero lo mismo pasa en el ser humano, donde su ambiente es más social que natural. Los seres humanos no tenemos que conseguir tener brazos largos para alcanzar árboles, árboles altos, qué sé yo, para treparnos, para huir de un tigre, pero sí necesitamos determinadas aptitudes para hacer frente a personas determinadas, a personas que son como tigres, y tenemos que tener herramientas discursivas para lidiar con esas personas, qué sé yo. Entonces, todos los rasgos son producto de experiencias en vida también. Es decir, que en los genes
hay experiencia, en los genes hay trauma, en los genes hay muchas cosas que en estas investigaciones se asocian a que es propio de los ambientes. Por eso es que estas investigaciones, yo interpreto, dan un 50-50, un empate. Pasando a limpio, al día de hoy se piensa, yo pienso también, que para generar un complejo de niño herido, que para mí no es tan claro, a veces la teoría esta de esquemas pretende separarlos muy claramente, ¿no? El esquema disfuncional de niño no escuchado, privado emocionalmente, del niño subyugado, del niño, qué sé yo, con complejo de grandiosidad, también dicen, entre varios otros. Yo creo que lo que hay es una estructura general de sentir al otro de forma amenazante. Porque el otro, y vuelvo a los conceptos psicoanalíticos, es una estructura, se puede decir, que tenemos, con las cuales tenemos una predisposición a sentir a los otros específicos. Si yo tengo mi estructura del otro en estado de estrés, se me activa una estructura del otro como una amenaza, voy a sentir cada presencia humana como una amenaza, porque mi estructura del otro está predispuesta a ello. Y esa estructura que predispone es la que queda trastocada en los niños heridos. ¿Y qué hace la genética? Bueno, la genética posibilita a algunas personas más que a otras a trastocar esta estructura del otro, a sentir un estrés más grande frente a la presencia de otros. Y en esa genética, que asimismo ha sido condicionada por experiencias de otros, como decíamos antes, hay lo que se llama un rasgo genético de personalidad, aún hasta el día de hoy, de inestabilidad emocional o neuroticismo, que remonta a los estudios de Eysenck, un tipo que odiaba mucho a Freud, que era norteamericano y que odiaba mucho a Freud, y quería hacer casi que un psicoanálisis norteamericano. Bueno, él define el neuroticismo, cuyo polo opuesto es la estabilidad emocional, lo define como un rasgo de anclaje biológica. Para él todos los rasgos, que eran 3 básicamente, los 3 grandes rasgos de él tenían un anclaje biológico, podían ser explicados, tenía él cómo dar con la causa biológica, que era una alta activación del sistema emocional subcortical, básicamente del sistema de la amígdala, todo el eje hipotalámico me mezclo, pero todo lo que hace a las glándulas, hormonas y subórganos vinculados a la activación emocional. Hay una facilidad para activar esa parte, que después manda su señal a la corteza, que busca a través de pensamientos equilibrarla, pero nunca lo logra del todo, porque el pensamiento es muy pobre en su capacidad de tranquilizar a los órganos emocionales. Más bien lo que sí puede hacer es aumentar el estrés. Ahí ya podríamos ir a otros temas relacionados porque acá todo tiene que ver con todo. Esto es la psicología, es el pensamiento complejo. Es importante decir las cosas de la forma más simple posible, pero no perder la capacidad operativa sobre la realidad. Es decir, hay que mantener los enganches entre un tema y otro. Yo puedo ser demasiado complejo para hablar de un tema solo, y eso no sirve, pero tengo que ser complejo para poder enganchar un tema con otro, por más simple que pueda expresar cada uno de los temas. Eso es una cosa en la que yo vengo trabajando, creo que lo vengo logrando, y es lo que me permite, lo que me insta, lo que me motiva, lo que me empuja a hacer este video en esta ocasión, al que le daré continuidad, espero, con otros videos que tengan ese común denominador: combinar los distintos fenómenos que se estudian en psicología, combinarlos quizás incluso con otros que se estudian en antropología, otros de la filosofía, pero siempre buscando traer más luz, más claridad sobre lo que pasa en la vida real, no lo que pasa en el mundo solo de las ideas. Y con la gran ambición también de que las 2 escuelas de psicología grandes, que llamo escuelas madres, en un ensayo que todavía no he publicado,
psicoanálisis y la psicología cognitivo-conductual puedan ir derribando ese hermetismo, esa capa de hermetismo con la cual creen que el otro está equivocado, que el otro está arrastra un error de base, por lo tanto todo lo que viene después ya es errado. Es un argumento que se reproduce en las religiones, se reproduce en la política, donde siempre el otro es sobre el que se proyecta todo lo que tiene una señal de negatividad, de malo, de equivocado, de confusión, de que no han visto lo importante. Y es absolutamente imprescindible que puedan aprender a dialogar, a combinarse, lo cual les exige además generar este aprendizaje de pensamiento complejo. No hay otra, porque los fenómenos humanos son complejos y la psicología como ciencia o disciplina, a mí no me cambia nada llamarla ciencia o llamarla disciplina o llamarla arte, que busca explorar y decir cosas relativamente ciertas y operativas sobre los fenómenos humanos, tiene que ser compleja. Vamos arriba, muchas gracias.